Hola a todos, soy Emilia y con mi compañero Estefano formamos parte de la Renovadora, Jóvenes del Frente Renovador, que a su vez integramos la Comisión de Educación, donde hoy, a lo largo del país, buscamos contarte y llevarte a vos experiencias docentes, experiencias educativas en esta pandemia. ¿Cómo fue el cambio que hicieron nuestros y nuestras docentes para adaptarse a la virtualidad, para adaptarse a este sistema educativo que por lo visto se va a extender a la pospandemia? En la ciudad de La Plata lo trabajamos y entrevistamos a 5 docentes, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel terciario y de nivel universitario, quienes nos contaron su experiencia y cómo adaptaron su forma de educar a esta virtualidad. Te invitamos a que los veas y que los disfrutes y te emociones tanto como nosotros. Bien, y en sentido con esto de la nueva virtualidad que se está dando en contexto de pandemia, ¿cómo fue el encuentro eh, y el posterior desarrollo que se da con la virtualidad entre las partes, ¿no? Entre los que son los docentes, el alumno? Para nosotros fue todo un shock, porque damos una materia que es muy práctica. Tiene un contenido teórico, pero también tiene un contenido práctico, es producción animal 1. Entonces, adaptarnos a esta nueva forma de vincularnos, que la verdad es que no la estábamos utilizando, ni siquiera podíamos desarrollar todo el potencial que tiene esta herramienta, ¿no? Que lo vamos descubriendo día a día a medida que vamos avanzando en las clases y vamos encontrando otras herramientas que nos son útiles para la docencia. Pero al principio, el primer mes, la verdad es que fue todo una cuestión de ir acomodándonos entre nosotros, con los alumnos también encontrándose este modo de relacionarnos. La verdad es que es un cambio total de paradigma, me parece, que es un cambio de paradigma. Nosotros ahora lo que hemos resuelto es a través de muchos ejercicios, de mucha intercomunicación con los alumnos, porque aparte usamos utilizamos no solo el Zoom, a través del aula virtual, que ahora lo cambiaron por otra herramienta, por el Webex, sino que utilizamos los WhatsApp, los correos electrónicos, ya era una cosa que no sabías por dónde comunicarte para que se pueda entender mejor el mensaje, ¿no? Y nosotros ir encontrándonos con esto de que estamos tan acostumbrados, yo hace más de 20 años que doy clases, de manera presencial. Entonces no es lo mismo el contacto con el alumno, con el casi colega, que en algún momento va a ser colega, las preguntas, qué sé yo, el intercambio que nosotros podemos tener que dar una clase para 60, 70 personas en un mismo momento, donde no hay una interacción, sino que la interacción es posterior. Así que la verdad es que fue, y es, sigue siéndolo, todo un proceso de adaptación, todo un proceso de adaptación. Hubo, no hubo una una fácil recepción. Por ahí es difícil tener una continuidad pedagógica en este momento. Si tengo que hacer un balance, fue más que positiva. Fue positiva, porque dentro de los pocos recursos, allá la mayoría cobró el IFE. Claro. Está muy relacionado. Y al tanto tiempo conozco el 80% de las familias, porque hoy me traen, los que tuve en el 2007, me traen casi a sus hermanitos. Es muy poco los casos que me han traído a sus hijos. Es muy linda. Sí, es muy linda la experiencia, y tengo papás re jovencitos. Pero lo que te puedo decir es que ahora costó como arrancar. No sé si, ¿viste cuando algo costó? Total el jardín, y tenemos dos cosas que nos frenan. Cuando yo trabajo con nenes tan chiquitos, la maestra jardinera, por más que tengamos profesorados en educación inicial o en maternal,
la maestra jardinera pone el cuerpo, es poner el cuerpo, es al servicio, es ponerse al 100, es ponerse en el piso con ellos, es dejarlos, o sea, al manipular herramientas, al manipular objetos, agarrar, al tomar un libro por primera vez, que a veces, ¿viste?, no han tenido mucho contacto, vos estás a la par. Hoy a través de un dispositivo es difícil, Sí. pero no por eso menos imposible. Fue un desafío. Sí, por ahí Difícil. encontrar también las posibilidades de los padres o las ganas, porque por ahí no estaban tan acostumbrados, tenían el apoyo de que estén en el jardín. Por ejemplo, un nene, el papá va a trabajar o volvió de trabajar y está cansado. Y vamos a hacer hipotéticamente, está molesto y está pesado, ¿qué hacen los padres? Le dan un celular, un video, prendele la tele, ponele una película, porque algunos nos habían contado que tenían videos caseteras, hace un montón, pero bueno, ahora ya no. Un DVD. El nene cuando molesta, entre comillas, yo cuando he hecho mis reuniones de padres, yo hace 4 años que no hago, soy apoyo de mis compañeras, ¿sí? Cuando un nene, le digo, cuando ustedes llegaron de trabajar, o cuando están haciendo la nota de los mandados, ¿qué les piden sus hijos? Una lapicera. Entonces, desmistifiquemos, denle lapicera, fibra, no importa. Y eso hoy conlleva a que son los mediadores y los intermediarios en todo ese hábito, costumbre, todo lo que yo le tengo que inculcar, iniciarlos en. Yo debo darle las herramientas para que ellos accedan al conocimiento, accedan a experimentar, accedan a todo eso. Hoy es a través de un dispositivo y ellos son los responsables. Es difícil, muy difícil, y tenemos papás que son analfabetos, Emilia. Tengo papás que me vienen y me dicen, señor Vane, usted no me daría el papel de ANSES, entonces les hago un croquis, les digo a dónde tienen que ir, que le pregunten a algún vecino, ¿viste? Cómo llegar, cómo... Bien. ¿Y cómo fue el encuentro y tal vez aquel posterior desarrollo que se dio con la virtualidad? Mira, el encuentro fue bajo determinadas condiciones, donde jugaron un rol fundamental el afecto, las prácticas de enseñanza y el cuidado entre las familias. Pensá que tuvimos que ensamblar, atravesados por la enseñanza, a las familias, los alumnos y a todo el plantel docente, con el único objetivo de trabajar en la enseñanza, que es cumplir, satisfacer el derecho a la educación, el derecho de los niños. Y en eso hubo que ensamblar el cuidado por sobre todas las cosas, porque estás trabajando con menores, las prácticas de enseñanza, que son nuestros objetivos, que es lo que queremos enseñar, y el enlace con la familia. Claro. Así fuimos tejiendo las redes de la virtualidad. Para nosotros un desafío enorme que jamás habíamos atravesado de esta manera. Yo soy medio muy utópica. De la virtualidad y todo. ¿Cuál fue la presencia por ahí de los organismos del Estado o de otras instituciones en el armado por ahí de la nueva educación o de lo que les tocó a ustedes? La verdad es que no sé, porque no fui partícipe de nada. Por ahí me gustaría saber cómo fue esa organización tan rápida. Yo trabajo para el Ministerio, que es la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? Se tomaron medidas, se hizo un seguimiento jardín por jardín, familia por familia,
tenemos, yo tengo un jerárquico que es mi directora tiene una inspectora, y después se maneja con una jefatura, ¿no? Fue del día 1 la presencia, ¿sí? Fue del día 1, por el relevamiento día a día, ¿sí? Nosotros tenemos una comunidad golondrina, se llama, que tenía mucho, se mudan, ¿sí? Quizás vienen de otro país y después se instalan en la periferia y vienen a Romero. Esto es sumamente personal, ¿sí? Sí, Esto yo ya, basta. Te lo resumía en mi ámbito, ¿sí? Y por ahí ellos tenían teléfono 011, ¿sí? Entonces explicarles que dentro del jardín no nos podíamos comunicar. Y al principio sí usamos todo lo que eran herramientas personales, ¿sí? Fue todo nuevo. Pero siempre el día 1 estuvo la asistencia de mi directora, de mi inspectora, del consejo, de SAD. Son todos organismos, ¿sí? Que si bien están, cada uno cumple una función, se coordinaron bien. La inspectora fue 24 horas disponible. Realmente, ante una situación de conflicto, ante cualquier duda, se le han mandado mails, hay grupos de WhatsApp. Por eso rescato de todo esto también el recurso humano. Y cada 15 días, del día 1 de esta pandemia, hemos entregado bolsones. Bueno, con esto que vos decís de que sos docente en la Universidad Nacional de La Plata, ¿hubo o hay un trabajo integral y que comprenda la complejidad de la situación que estamos teniendo como país y como mundo, desde la universidad hacia los docentes que la componen, desde la facultad hacia los docentes que los componen, para el desarrollo de las clases virtuales? Sí, sí. Bueno, la Universidad Nacional de La Plata está muy vinculada a lo que es el territorio, ¿no? Nosotros tenemos proyectos de extensión desde hace muchísimos años, donde trabajamos directamente con las diferentes comunidades y los diferentes estratos poblacionales. De hecho, yo doy una pasantía de avicultura para pequeños productores, incluso para productores familiares. Eso lo hacemos todos los años prácticamente. Y este año la universidad, indudablemente en épocas de pandemia, como también en las inundaciones, nosotros no podemos estar alejados de lo que nos pasa. Así que tenemos un gran compromiso social trabajando en las diferentes áreas. Se han puesto a disposición, aunque no sean específicamente de la órbita de salud, se han puesto a disposición del Consejo Social de la universidad y estamos trabajando articuladamente con ellos para cada uno colaborar desde las diferentes cátedras con la comunidad. Pero independientemente de eso, sí, la verdad es que tenemos un trabajo hacia el interior. Ese trabajo en realidad lo desarrollan un poco más, no tanto los docentes, sino los docentes que tienen a cargo la cátedra. La profesora titular, nosotros tenemos una titular y una adjunta. Bueno, ellos son los que se encargan de la vinculación con las otras áreas de la facultad y de la universidad, para que justamente podamos ir subsanando todos los pequeños errores técnicos que se suscitan, porque indudablemente el área de informática está full, está colapsado, porque todos estamos preguntando desde la cosa más pequeña, que para ellos es elemental, hasta un problema de conexión, que la verdad es que necesitas un ingeniero informático para que lo resuelva, ¿no? Porque hay algunas cosas que a nosotros nos exceden. Nosotros somos profesores de materias muy específicas y que son agropecuarias. Entonces la verdad es que estamos bastante lejos de la conectividad. Indudablemente también hay algunas facultades que, bueno, que están más avanzadas con este trabajo, ¿no? Humanidades, quizás está más avanzada que nosotros.
veterinaria, que veterinaria también es una facultad que también se ha encontrado con la imposibilidad de poder realizar los trabajos prácticos. Medicina es otra de ellas. Entonces, bueno, hay algunas carreras bueno, que vemos un obstáculo en no poder cumplir con todos nuestros objetivos al no tener una parte presencial. Pero por lo menos no se perdió el año, porque la verdad que era una gran preocupación esa. No se perdió el año. Gracias a esta medida no se perdió el año ni perdimos a los alumnos. Porque la verdad es que la medida que se tomó del aislamiento social preventivo y obligatorio, la verdad es que nosotros lo compartimos porque, bueno, porque preserva vidas, y nosotros justamente tenemos que preservar la vida de nuestros jóvenes para que sean futuros profesionales y que estén preparados para después enfrentar lo que viene, que es una gran reconstrucción. Tenemos que levantar a la Argentina, y la tenemos que levantar entre todos. Y para eso tenemos que estar vivos. Entonces, la verdad es que esta ha sido una herramienta como para no perder el vínculo, no perder el año, y después, bueno, los trabajos prácticos los recuperaremos cuando esté la vacuna. Después, de cara a, bueno, yo acá tengo primero y segundo cuatrimestre, pero en realidad, de cara a los primeros 2 bimestres que estuviste, ¿cómo encararías o te sentís mucho más segura para encarar esto y cómo? ¿Se organizaron de otra forma? ¿Cambiaron las Sí, planificaciones? la realidad es que sí, como te decía, somos seres que nos acostumbramos. Al principio yo creía que no era posible evaluar a una persona sin tomarle un examen. Y mi pretensión que yo tenía en abril de tomarle examen oral por videoconferencia a 60 alumnos, fue irrealizable por una cuestión de que un tercio de los alumnos me dijeron que no tenía conexión a internet. Entonces yo en su momento me frustré o dije, ¿realmente voy a poder evaluarlos mediante los trabajos y demás? Pero la verdad es que, bueno, con los 2 bimestres me pasó lo mismo, hubo mucho compromiso por parte de los alumnos, presencia a las clases, o sea, las clases virtuales, había una presencia de, no sé, 50 personas, de 60, ¿no? Lo cual hace que todos aquellos que sí tenían conectividad estaban. Y que hay un ida y vuelta, y bueno, que efectivamente se puede evaluar a través de los trabajos. Mi intención, obviamente, nunca es llenarlos de material y dejarlos solos, porque no es lo que a mí me hubiese gustado como estudiante desde ya. Y desde ese lado creo que fui perfeccionando un poco más el método de realmente encarar lo que ellos iban a trabajar solos por su cuenta en la semana, para realmente darles el pie y que no vayan a salir con algo completamente colgado. Y por otro lado, bueno, esto de la forma de evaluar. La verdad es que la cátedra nunca nos exigió una forma determinada, no es que nos dijo, ustedes sí o sí tienen que tener una evaluación, aunque sea oral, aunque sea para nada. Y en esa libertad me sentí muy cómoda porque yo sentí una buena retribución o una buena respuesta por parte de los alumnos a lo que son los trabajos prácticos, de cumplimiento verdadero y de realmente nunca vi 2 trabajos iguales, y a mí me sirvió y no, digamos, no me puso en ese apriete a mí de, no poder evaluar a un tercio de los alumnos, que hubiese sido completamente injusto, o hacer una evaluación de tipo escrita por tiempo, que los están corriendo, que tampoco me parece ponerlos bajo esa presión, máxime que estamos hablando de alumnos ingresantes, que es su primera experiencia en la universidad. Y tras que es su primera experiencia, imagínate, le pones a correrlos con un multiple choice que tiene, no sé, 20 segundos para establecer la opción, y la verdad es que no los quería poner en esa situación. Así que yo me tuve que amoldar en cómo daba las clases, cómo abordaba lo teórico y también los trabajos prácticos, porque de repente ya no lo hacían en clase conmigo presente, sino que lo hacían en sus casas. Entonces, si bien tuvo que tener modificaciones, para mí resultó, me sentí cómoda evaluando y sí me siento súper cómoda para las que vienen. Y tomando ahí un poco de lo que decís del sostén de la continuidad pedagógica, te formulo la siguiente pregunta.
¿se presentó en algún momento la posibilidad de conjugar o armar un trabajo colectivo, ¿no? Entre las diferentes partes, la familia, el alumno, el docente, ese trabajo tal vez colectivo que se da de, che, profe, en vez de Zoom usemos otra aplicación o algo similar? Sí, sí, fue muy bueno. Mira, una de las experiencias que creo que el país la vio fue la promesa a la bandera de los niños de cuarto año, que esta vez fue de forma virtual, algo jamás transitado por ellos, donde tuvieron una conexión muy importante con nuestro gobernador, con Axel Kicillof, con la directora de Educación, Agustina Vila, con la subsecretaria Claudia Bracci, y bueno, hubo niños designados de cada distrito donde pudieron prometer la bandera, acompañados por su intendente de su distrito, y eso transmitido por un canal de YouTube al resto de todas las comunidades educativas. Entonces, en un acto que era impensado que se iba a llevar a cabo, hubo una acción mancomunada de todas las partes en la virtualidad, donde se pudo prometer la bandera. Eso fue genial, fue transversal al país y en red. Fue un día y un horario donde todos nos conectamos, los directores, los maestros, para acompañar y alentar esta promesa, ¿no? Para que esta pandemia no nos quite del eje que es la educación y que es el enseñar. Esa fue una de las acciones. Y después, en esto de la continuidad pedagógica, por ejemplo, en el trabajo de las áreas, los directores, que somos quienes asesoramos, en la parte pedagógica, muchas veces les decimos a las maestras que traten de enseñar a través del juego. Y en esto, por ejemplo, enseñar a través del juego, en el área de, porque también, a ver, estamos estudiando detrás de una computadora y la propuesta tiene que ser atractiva para el alumno, para que esté ahí quieto escuchando lo que vos le decís y quiera interactuar. Entonces, algo que se nos ocurrió que fue buenísimo en todos los años fue jugar a la lotería y al bingo familiar en el área de matemática. Y fue genial porque lo hicimos vía Zoom y de repente se vieron los docentes jugando con la familia que estaba en la casa. No solo era el alumno, sino que se sumó el hermano y se sumó el otro hermano y el papá. Bueno, esas actividades que por ahí sin pensar salen de esta manera que vos me preguntás. Bien, y en este sentido que vos me dijiste anteriormente también que trabajaban en conjunto con las plataformas que ofrecía el Estado de ABC, los cuadernillos, la participación y el nivel de preocupación que tal vez tienen diferentes dirigentes y actores de la política, por ejemplo Axel, que nombraste lo de la bandera. ¿Cuál pensás que es la presencia del Estado, tanto distrital, nacional y provincial, en esta nueva realidad, en esta virtualidad? Y yo pienso que nuestro presidente es una carta fundamental, porque es quien lleva a este gran país, Argentina, en una crisis enorme que atravesada por la pandemia, donde todas las instituciones, todas las personas tuvieron que adaptarse, y me parece que él no se olvidó de que la vida es lo más importante, y eso es lo que respiramos los que estamos cerca, y yo creo que él también es lo que traspasa a su equipo, ¿no? Y con las pautas bien claras, porque yo cada vez que escucho a nuestro ministro de Educación Nacional, Trota, es muy consciente de lo que estamos pasando. Acá, y yo lo he hablado con los papás en las entregas, este servicio alimentario educativo, y les he preguntado, papá, si volviéramos hoy a la escuela, ¿ustedes traerían a sus hijos? Y vos sabés que del 80%, ese 80% me dijo que hoy, en estas condiciones, jamás llevarían a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿estamos en sintonía? ¿Nuestro gobierno? Creo que está súper bien ubicado.
sabemos cómo están las escuelas que tenemos y las realidades que tenemos. No estamos preparados para ir al colegio en una pandemia con la situación epidemiológica que estamos atravesando. Entonces, yo digo, me parece muy importante y muy responsable, sobre todo responsables todas sus decisiones. Nosotros estamos muy conformes, y te quiero contar algo más. Dentro de esto, del presidente, del gobernador, de la directora general de escuela, es para que todos puedan saber, porque, bueno, yo soy directora y además cumplo una pieza fundamental en un gremio como secretaria de Cultura, y este año pudimos hacer los primeros actos públicos digitales. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestros docentes pudieron acceder a un trabajo al cual estaban en falta. ¿Por qué? Por la pandemia, porque los actos públicos se hacen en presencia y no pueden realizarse por la situación sanitaria. Entonces, tanto trabajaron los ministros, la secretaria de Educación, el gobernador, que se logró llegar. Yo fui vedora, formé parte de ese acto público digital, y realmente es un honor. Yo lo digo como argentina, como directora de escuela hace 11 años, que amo educar, es mi vocación más grande, ser educadora, poder haberle dado trabajo a mis compañeros que lo necesitaban, con la transparencia que ameritó el caso virtual, con todos los controles de los vedores de los gremios, estuvimos presentes, la SAD de La Plata. Bueno, ¿cuándo vos hubieras pensado que alguien te podía contar eso? Que los docentes iban a tomar un cargo en forma virtual. Es trabajo y es necesario, porque esos docentes ya están trabajando en la continuidad pedagógica de esos alumnos que no tenían referente, que seguramente estaba ocupado por otro actor de la escuela, pero no es lo mismo. Entonces, eso también fue importantísimo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál fue o cuál es tu pensamiento acerca del trabajo justamente en conjunto que se dio entre todos los niveles, distrito, provincia, nación, en conjugación con esto que es la nueva normalidad, la pandemia, la virtualidad? Sí, la verdad es que si no hubiera habido una decisión férrea del presidente, de Alberto Fernández, acompañada por el gobernador, por Axel Kicillof, y por el rector de la universidad, por Tower, en brindarnos todas las posibilidades académicas, incluso que los diferentes alojamientos educativos son gratuitos. No hay que pagar conectividad, porque también ese es otro gran tema. En un momento de pandemia, el dinero se restringe, y también hay familias que no pueden seguir sosteniendo el abono de internet. Entonces, que las plataformas educativas sean gratuitas es un gran esfuerzo del Estado, y bueno, y nosotros de esa manera podemos sostener lo que siempre pensamos, en que la universidad debe ser pública, igual que todos los sistemas de educación deben ser públicos, de calidad y estatales. Así que bueno, esto se ha podido mantener gracias al enorme esfuerzo que hace el Estado Nacional para poder colaborar en la conectividad, en mejorar la conectividad, pues se está mejorando muchísimo en pueblos donde, como te decía, como este pueblo donde el comisario por lo menos les presta el internet que tiene a esta gente, pero bueno, pero la conectividad está llegando a lo largo y a lo ancho de nuestro país en diferentes lugares. Lo que pasa es que bueno, que es una inversión enorme y que requiere tiempo. Más allá de que uno tiene la vocación política y la decisión política, como en este caso el presidente, lleva tiempo poder hacer el entendido de fibra óptica y poder llevarlo a los lugares más recónditos del país. Y la verdad es que cuando esto suceda, la universidad también se va a nutrir de muchos alumnos que quizás
en algunas modalidades no lo pueden hacer de manera presencial. No pueden trasladarse hasta la ciudad de La Plata para recibir una especialización o un seminario o un curso especial que mejore su calidad profesional. En cambio, cuando esta modalidad llegue a todos lados, a lo largo y a lo ancho del país, lo vamos a poder hacer. Por eso me parece que es un buen instrumento, llegó para quedarse y hay que poder utilizarlo en toda su capacidad. Si piensan en la pospandemia, en cómo va a ser volver al aula y también van a trabajar algo con la Sí, virtualidad, que no creo porque es, es todo presencial hoy, en el jardín. sí, hoy tenemos, antes de las vacaciones, creo, nos pusieron wifi, por eso teníamos ganas de la otra entrega de Bolsones, hacer un live, no sé, un vivo. A mí me dijeron me disfrace, yo me hice una capa roja, Y listo. con la B corta y la seña de la verdad, y voy a ver si me hago un antifaz, para que no se vean las ojeras. Em, Hoy pienso que antes de ayer llenamos una ficha de relevamiento, yo trabajo mucho con mi Mire, para que tampoco se sienta sola. Y a veces un montón de cosas le digo, llamame, llamame, llamame. Se llama Gisela y a través de esta pandemia también conocí una persona, no soy quien para opinar, pero ¿viste cuando decís, bueno, tengo ganas de me siento a gusto, eso está muy bueno también, porque no deja de ser tu directora, pero, Vane, ¿vos te acordás cuándo se creó? ¿Vos te acordás cuándo fue? Porque yo estuve Hace un montón. no, me acuerdo que el 10 de abril del 2006 se, se creó, y viste, hasta el 1 de marzo del 2007 que llegué yo, ahí nos nombraron. Hay cosas que recuerdo que ella me pide, le piden relevamiento de datos, y fue el tema tener los insumos. Sabemos que en el jardín los nenes es apego, es contacto, es estar sentado uno al lado del otro. A veces en las salas, eh, un año tuvimos 14 casos de varicela, sala azul, turno tarde. Claro. Y el jardín está limpio, las porteras limpian, los chicos agarran, manipulan juguetes. Creo, creo que dentro de todos los niveles es uno de los que más vamos a tener que trabajar. Mm, sí. Yo te diría que es casi imposible volver a una sala de 30 alumnos. Si esto no pasa, si no hay vacuna, es muy, muy difícil. Y después, ¿pensás que esto de la virtualidad puede llegar a extenderse a la pospandemia, que haya la presencialidad también esté en conjunto con la virtualidad desde la facultad? Yo creo que sí. Creo que no es mala idea desde lo que es la JURSOC, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Por qué? Y por eso no lo hago extensivo a otros, sino que yo hablo desde la facultad a la que pertenezco. Derecho tiene una complejidad muy importante que es conocida hace años, que es edilicia, que es que no hay suficientes aulas. Y por lo tanto es muy conocido que en nuestra carrera se da la mayor cantidad de materias, se dan libres, porque no hay espacio para que cursen los chicos. Entonces, generalmente uno se recibe habiendo cursado el 50% de las materias y el otro 50% lo da libre. Teniendo esta posibilidad de generar estos espacios virtuales, quizás en derecho particularmente se puede tratar de hacer un acompañamiento a estas personas que dan libres, armar otras comisiones o cátedras que sean de acompañamiento virtual, y por lo menos no dejar a la persona que estudie todo de manera sola, digamos, en su casa a través de los libros, sino que tenga clases virtuales y sea evaluado de apartes y no solamente en un final. Yo creo que en derecho esto podría ser un antes y un después, es decir, si realmente las autoridades ven que funciona y que los chicos aprenden de verdad y demás, yo creo que es algo que se podría implementar.
y sobre todo que yo no creo que la vuelta a clase sea absoluta, de un día para otro volvemos todos, ¿no? A mí hoy me decís volver a una clase cerrada con 60 personas y, o sea, está complicado, sobre todo porque tampoco hay Claro. ventilación, o sea, yo en el aula que doy no hay ventilación, así que imagínate, yo creo que hasta tanto esto esté superado y haya vacuna y demás, va a ser progresivo, vamos a tener que convivir con las dos cosas, con lo presencial y lo virtual un tiempo, hasta que pueda volver a ser todo presencial. Pero con esta salvedad que te digo, que en Derecho yo creo que sería muy beneficioso incorporar la modalidad virtual para, o sea, para hacer frente a esta carencia edilicia que tiene la Facultad de Derecho. Todo esto que me contás, ¿cómo crees que va a ser el post-pandemia, la educación post-pandemia? La educación post-pandemia, como te dije, llegó esta nueva manera de vincularnos a través de las redes, a través de utilizar todos los medios virtuales, y me parece que eso también es un gran aporte, porque sin trasladarnos de nuestras casas, podemos vincularnos con personas, escuchar disertaciones que quizás en otra oportunidad no lo podíamos hacer de ninguna manera, ¿no? Asistir a congresos, tener capacitaciones, tener charlas. Entonces, me parece que, bueno, que eso es muy importante. Y además, bueno, vamos a sumar también lo que para nosotros es imprescindible, y la verdad es que es algo que no podemos, no debemos evitar, que es el trabajo práctico en el campo, el trabajo a campo. El trabajo a campo para nosotros es básico. Así que me parece que, bueno, que la verdad es que esta pandemia, si nos deja algo, nos deja, bueno, esta herramienta consolidada ya como un elemento de estudio más. Y que no nos imposibilita hacer pasantías. Lo que pasa es que, bueno, que tenemos que cambiar el modo de poder hacerlo. Y en eso estamos aprendiendo todos, docentes y alumnos. Así que nos han puesto en determinado momento en un pie de igualdad. A los docentes y a los alumnos estamos aprendiendo a utilizar esta herramienta. Pero la verdad es que es muy útil, sinceramente, es muy útil, y es algo que es un recurso que estábamos desaprovechando, lo tendríamos que haber utilizado antes. Entonces ahora sabríamos utilizarlo a la perfección en este momento. Y a partir de esto podemos decir que se viene una nueva forma de educación, No te o escucho. se puede decir que podemos ver otra forma de educación, una nueva por ahí, no nueva, sino más conocida o más usada, por lo menos en tu instituto, de que la modalidad virtual se expanda a otras carreras, o por ahí Yo no sé qué va a complementar otras pasar, carreras, pero complementar podría, otras la carreras, verdad sí. que sí. Mira, yo creo que esto llegó para quedarse de alguna manera y para mejorar lo que hay. Pero es una opinión que no puedo, es una opinión completamente personal y que contrafactual porque todavía no pasó. En realidad podría llegar a pasar, yo creo que va a pasar. A mí me parece que se puede llegar a, digamos, incluso a garantizar mejor el acceso a la educación utilizando estas herramientas, por supuesto, en la medida que las personas dispongan de herramientas de este tipo que les permitan la educación a distancia. Pero vos imagínate que no sé qué va a pasar en el instituto con aquellas carreras que antes de la pandemia eran presenciales, si van a continuar manteniendo esa presencialidad cuando vuelva a la normalidad, si es que vuelve algún día, o si van a empezar a incorporar parte de la cursada presencial. No sé lo que va a pasar, porque, digamos, el tema de las modalidades tienen que estar autorizadas en la carrera, ¿no es cierto? Cuando una carrera es autorizada por el ministerio, se autoriza también no solamente los planes de estudios básicos, los objetivos y un montón de cosas, sino qué modalidad, cuál va a ser la carga horaria, cómo se va a dar, etcétera. En este caso,
esas carreras están previstas institucionalmente como presenciales en lo que es la resolución que aprueba la carrera. No sé qué va a pasar después, si va a haber alguna modificación. Me parece que podría llegar a ser muy útil en muchas carreras porque permitiría el acceso de más gente, digamos, a la educación. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, en la universidad, que a veces es tan costoso, y en los primeros años la utilidad de poder que los alumnos puedan, en los primeros años de la carrera, en vez de venir a estar un año y los padres alquilar un departamento, que muchas veces a los alumnos no se terminan adaptando, digamos, hacer esos primeros años de transición en la cual el alumno se incorpora a una carrera universitaria, con cursadas online y con algunos encuentros, ¿sí? Eso implicaría también descomprimir un poco esas carreras multitudinarias, toda la plata que se gasta en los primeros años de las carreras universitarias que al final después se pierden, porque se desgrana muchísimo la matrícula y por ahí terminás poniendo toda la posta del presupuesto en los primeros años y después por eso te quedás con re pocos alumnos que se reciben y por ahí se puede mejorar la distribución del presupuesto. Por supuesto que todo lo que no, digamos, eso implicaría una modificación sustancial de la inversión, porque también implicaría un impacto tremendo. Imagínate que todas las carreras universitarias, el primer año y el segundo año no se cursaran en La Plata. También impactaría en el mercado inmobiliario, digamos, habría un montón de cuestiones, pero también podría ser que luego, aún, digamos, en unos años posteriores, cuando ya estás finalizando la carrera, la cosa se haga presencial o una cosa así. Pero bueno, la verdad que no sé, posibilidades hay, y la verdad que lo que se vio es que con una adecuada cobertura de internet y con una distribución de herramientas tecnológicas con computadoras que permitan el acceso, la verdad que democratizás mucho más el acceso a la educación. Vos imaginate no sé, que una persona en un barrio pobre que por ahí, no sé, podría llegar a acceder a una educación universitaria, aunque sin pagar colectivo habitualmente, sin tener que perder 3 horas o 2 horas en viaje, etcétera, y por ahí 3, 4 encuentros anuales es diferente. Pero la verdad que es una posibilidad, creo que se van a repensar las cosas, pero no sé cómo va a terminar. Pero ha demostrado que se puede. Sí. Y tomando en un pedacito que lo que dijiste, lo de articular tal vez las prácticas de educación para el 2021, ¿cómo crees vos que va a ser tal vez la educación post pandemia que nos toca ahora? Y bueno, nosotros, la verdad que es genial porque todas las miradas, no solo los directores ahí, desde la subsecretaría, los inspectores, ya nos están bajando línea a los directores de cómo encontrarnos con los docentes en esto de pensar la nueva normalidad, ¿no? Que quizás haya una parte de los alumnos que van a poder venir a la escuela y otros que no, o quizás regrese sexto, o quizás regresemos con primero. Entonces, ¿cómo va a suceder de repente que una docente, porque ya está hablado en los equipos de trabajo, tenga que concurrir al colegio a dar 2 horas de presencialidad y después continúe las otras 2 horas en su casa? Claro. Siendo no presenciales. Bueno, todo eso son acuerdos, son cambios y digamos que también el docente ayorna sus prácticas de enseñanza y también las proyecta, porque siempre hicimos proyecciones, fuera de esto de la post-pandemia, la escuela cuando hace el corte, en este caso en el 2020, si no hubiese una pandemia, también ya empezamos a proyectar cómo vamos a arrancar, porque es un engranaje. A ver, los chicos de cuarto terminaron de aprender tal y tal cosa en lengua, matemática, sociales, naturales. Entonces, eso se le deja al maestro que va a tomar quinto, y el maestro de quinto ya sabe cuál es el piso para empezar a trabajar. Bueno, y en este caso también hay que hacer el mismo trabajo, pero hay que acordar
el cómo, el cuándo y el dónde, que aún todavía está por verse. Somos muy, ¿cómo te voy a decir?, respetuosos de este tema. Esto es muy dinámico en la pandemia, y hoy por hoy no sabemos cuándo, ni el dónde, ni el cómo aún, pero sí sabemos que lo estamos pensando, que es importante. Bien, y en nombre mío, en nombre de Emilia y de la Renovadora, queremos agradecer a las docentes y compañeras por la participación en este encuentro de diálogo, en este ciclo de charlas. Gracias a Victoria Mateos, a Adriana García, a Vanessa Maracio, a Alejandra Calabrese y a Virginia Rodríguez. Les agradecemos la predisposición y el trabajo conviccionario que realizan día a día en pos de construir un país más justo y un país de iguales. Les agradecemos por ser actores protagonistas en este trabajo colectivo que promulga una educación de calidad e integral en toda su complejidad. También agradecemos a todos los docentes que con lealtad a su convicción realizan un trabajo para que cada alumno, para que cada alumna y cada estudiante se forme y se construya como un ciudadano coherente y sensato consigo mismo. Así que gracias de parte de los dos y de la Renovadora.